Comenzamos. Muy buenos días. Durante las reuniones que han tenido lugar esta mañana en Junta de Portavoces y después en la mesa, hemos seguido adoptando decisiones para ir adecuando el funcionamiento de los órganos de esta Cámara al proceso de relativo desconfinamiento en el que nos encontramos. Sabemos bien que ese proceso de desconfinamiento en estos momentos depende de la decisión que mañana se adopte por parte de la Cámara Baja, por parte del Parlamento, respecto al mantenimiento del estado de alarma. En todo caso, mientras tanto, hemos ratificado algunas de las decisiones que ya se habían adoptado previamente, como es la de la celebración el próximo jueves de la comparecencia del ministro de Ciencia en la correspondiente comisión. Asimismo, se ha confirmado también que los próximos días 13 y 14 tendrán lugar las comparecencias tanto de la vicepresidenta primera del Gobierno, el día 13 por la mañana, como el día 14 por la mañana del vicepresidente segundo y el día 14 por la tarde de la vicepresidenta tercera. Además de ello, se ha confirmado también que la previsión es la de que todos los ministros del Gobierno comparezcan sucesivamente en las próximas semanas en las respectivas comisiones y que al final de esas comparecencias también el presidente del Gobierno tenga una comparecencia propia en el Pleno de esta Cámara. El presidente, como saben, va a acudir hoy a la sesión de control, manteniendo el compromiso que ha instaurado durante esta legislatura de acudir de forma alterna a las sesiones de control en el Senado. Así que esta tarde tenemos 17 preguntas, varias de ellas dirigidas al presidente del Gobierno y 3 interpelaciones. Hemos analizado la posibilidad de ir incorporando otro tipo de debates en las sesiones del Pleno del Senado, puesto que hay toda una serie de mociones, consecuencia de interpelaciones y proposiciones de ley que están quedando pendientes de la celebración de plenos que, en ese caso, requerirían de la votación vía telemática de los senadores. Y al respecto todavía no nos hemos pronunciado respecto de un calendario de desescalada dentro del Senado. Y tal cosa, como digo, dependerá también y mucho de cómo mañana se mantenga o no el estado de alarma que va asociado al proceso de desescalada general de todo tipo de actividades en nuestro país. Y hemos conocido el informe que habíamos solicitado a los servicios jurídicos respecto de las declaraciones institucionales. Si recuerdan, esta es una cuestión que se había suscitado ante la evidencia de que en algunos supuestos relativos a cuestiones que gozan de una mayoría muy amplia de apoyo por parte de la sociedad española, no habíamos podido llevar a cabo declaraciones institucionales que requieren en estos momentos, en nuestro caso, en el caso del Senado, de la unanimidad de todos los senadores. Por eso habíamos encargado este informe que nos describe con detalle cuál es la situación en otros parlamentos e incluso en otros países de nuestro entorno. Con ese informe, los grupos parlamentarios van a hacernos llegar a la mesa del Senado sus propuestas sobre la eventual decisión de que haya declaraciones institucionales del Senado que se tomen por unanimidad y que al mismo tiempo pueda haber, en su caso, declaraciones del Senado, pero correspondientes, por ejemplo, a la Junta de Portavoces o a la propia Presidencia del Senado. Esas son las opciones que ahora mismo se barajan para salir de la situación de impasse en la que nos hemos encontrado.
pero no se ha tomado una decisión, simplemente se ha conocido el informe de los servicios jurídicos y seguramente la próxima semana tendremos una respuesta por parte de los distintos grupos parlamentarios para ver en el futuro cómo organizamos el tipo de declaraciones institucionales, si mantenemos una única como hasta ahora por unanimidad o si generamos distintos tipos de declaraciones de esta Cámara como sucede en algunos otros lugares. Por lo tanto, respecto de declaraciones institucionales, puedo decirles que para el pleno de hoy está prevista, pero pendiente de la aprobación de todos los grupos, una declaración sobre personas discapacitadas que fue propuesta en su momento por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Senado y una declaración relativa al 70 aniversario de la Declaración de Schuman, que dio lugar al inicio de la construcción del proyecto europeo. El Día de Europa se celebra precisamente el próximo día 9 de mayo. Ambas declaraciones institucionales, como digo, sabremos esta tarde, cuando comience el pleno, si gozan de la unanimidad que se requieren en estos momentos. Esperamos que así sea, puesto que son dos cuestiones que no deberían suscitar ningún tipo de controversia. Y por último, el tema, sin ninguna duda, objeto de mayor debate, tanto en sesiones anteriores como esta de hoy, la comparecencia de la Administradora Única de Radio Televisión Española, que en su momento trasladó a la mesa de esa comisión su imposibilidad de participar en la misma de manera presencial y su disponibilidad para hacerlo en vía telemática. Y como hemos tenido ocasión de recordar, esa comparecencia en vía telemática había sido denegada por parte de los servicios jurídicos en distintos momentos, el más reciente en el caso de la reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas, lo cual ha suscitado quejas notables por parte de algunos consejeros, el consejero de Melilla, los consejeros y presidentes de las Islas Canarias y de Baleares, dado que en el caso de cada uno de ellos su presencia física aquí en Madrid, en esta comisión, no les era posible y se había argumentado por parte de los servicios de la Cámara que no se podía aceptar su presencia vía telemática, mientras que la letrada de la Comisión de Radio Televisión Española había argumentado a favor de la posibilidad excepcional de que en el caso de la Administradora Única de Radio Televisión Española, que decía no poder acudir por encontrarse en un grupo de riesgo respecto de la pandemia actual, en ese caso la letrada se inclinaba por considerar una excepción posible. En la mesa que tuvimos la semana pasada, a la vista de esas contradicciones entre los servicios jurídicos de esta propia Cámara, habíamos pedido al letrado, al secretario general del Senado, que hiciera un informe que fuera concluyente en cuanto a cómo aceptar o no aceptar la comparecencia, en este caso, de la Administradora Única ante la respectiva comisión. Ese informe ha sido hoy analizado con detalle. En ese informe se sigue considerando que la regla general es la de no aceptar comparecencias por la vía telemática en las comisiones y que en el supuesto de la Administradora Única en la que concurre esa situación de riesgo, el informe del letrado advierte de que siendo una persona que está obligada por el reglamento de Radio Televisión Española a comparecer ante la comisión mixta correspondiente, se tenga en cuenta esa situación y sean las mesas del Congreso y del Senado quienes, en su caso, decidan aceptar que participe de vía telemática. Es decir, que el letrado nos pide
a ambas mesas, a la mesa del Senado y a la mesa del Congreso, que regulemos una situación que no está contemplada en nuestro reglamento y que lo hagamos por la vía de una excepcionalidad que pueda estar justificada si así lo entienden ambas mesas. De acuerdo con ese informe, hemos decidido de forma unánime pedir la convocatoria urgente de la mesa conjunta Congreso-Senado para que esa mesa conjunta decida sobre la comparecencia de la Administradora Única de Radio Televisión Española por vía telemática. Así que a la mayor brevedad esperamos que se celebre esa reunión de las dos mesas, de la mesa conjunta Congreso y Senado, y que sea allí donde se acepte o no por la mayoría de los presentes el que la Administradora Única acuda en forma telemática, participe como es su obligación, de acuerdo con el reglamento relativo a Radio Televisión Española. Y por mi parte no hay ningún otro tema que me parezca que tenga interés desde el punto de vista de los medios. Estoy a su disposición. ¿Han sido contestadas las preguntas? Muy bien, pues muchísimas gracias.